Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 8. Inglaterra 1966. El fútbol tiene mejor memoria para la polémica que para la belleza. Jorge Valdano, futbolista argentino. Pickles, el héroe inesperado. A unos meses del inicio del Mundial 66, terror en Inglaterra. Se robaron la copa Jules Rimet. Ni la recompensa ofrecida ni la actuación de la Scotland Yard permitieron dar con su paradero de manera inmediata. Aunque sí se produjo la detención de un individuo, el cual aceptó su participación en el delito, pero solo como intermediario. Una semana después, antes de que pudieran ponerle la correa, Pickles, un collie blanco y negro, salió corriendo alocadamente. Cuando su dueño llegó a donde estaba el can, lo encontró husmeando un rollo de hojas de periódico en un arbusto. Luego de romper el papel, el hombre se llevó la sorpresa de su vida cuando vio aparecer algo brillante. Era el trofeo que habían robado. David Corbett llevó la copa a la policía, la cual en un principio desconfió de su versión. Tras comprobarse su inocencia, el hombre recibió la recompensa que habían prometido. Pero a decir verdad, el que se convirtió en toda una celebridad fue Pickles. El can fue condecorado por la policía y con su dueño asistió a la fiesta de los flamantes campeones del mundo. Incluso el capitán Bobby Moore, él mismo que había levantado la copa, también lo alzó a él para que la multitud lo vitoreara y coreara su nombre. Y su fama no se quedó allí, pues hasta apareció en una película, El espía de la nariz fría. Pero Pickles no disfrutaría mucho de su bien ganada fama. Un año después, mientras perseguía a un gato, su correa se quedó enganchada en un árbol caído y murió asfixiado. Sin embargo, los ingleses nunca olvidaron que Pickles había salvado el orgullo de su nación. Y por eso su collar está en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester. No te olvides de suscribirte y darle like, nos ayudarás mucho en este proyecto. Telaraña europea contra Brasil. Para lograr que la copa volviera al viejo continente, era vital para la Armada Europea hundir a Brasil. Los bicampeones eran un equipo en transición, pero los árbitros, todos europeos, también minaron sus posibilidades. Desde su debut se mostraron permisivos con el juego brusco, y por eso contra los búlgaros se armó un partido con pasajes violentos. Y aunque tendrían allí su única alegría al ganar 2-0, sería un costo muy alto, pues Pelé terminaría lesionado. Sin Pelé en cancha, Brasil enfrentó a un equipo húngaro conducido de manera brillante por Florian Albert. El triunfo de los magiares por 3-1 fue inobjetable y pudo ser más abultado de no ser por el portero Gilmar. El periódico Daily Mail publicó: los húngaros jugaron como el famoso equipo que dio a Hungría fama mundial. Ya al borde del abismo, le tocaba enfrentar al Portugal de Eusebio, cuya base estaba conformada por el poderoso Benfica. La reaparición de Pelé no impidió que Brasil fuera nuevamente superado y eliminado del Mundial en la primera fase.
Sin desmerecer los méritos de los lusos, es imposible no referirse a la violencia que sufrió Pelé ante la mirada pasiva del referí. Durante todo el partido, la misión de sus rivales fue detenerlo a toda costa, y las entradas del masajista Américo fueron continuas. La postal de este juego es la del crack siendo fauleado y, tras incorporarse, es golpeado nuevamente de manera alevosa. Como entonces no estaban permitidos los cambios, Pelé jugó cojeando la mayor parte del partido. Tras este partido, la decepción de Pelé fue tan grande, con los entrenadores, los dirigentes, los árbitros, que juró que nunca más volvería a participar en un mundial. Pero como él mismo diría, nunca se debe tener miedo de cambiar de idea. Azzurros humillados por Norcorea. Por un lado, Italia, supercandidata al título y con cracks de la talla de Albertosi, Bulgarelli, Facchetti, Burknich, Rivera y Mazzola. En la otra esquina, la modestísima Corea del Norte, integrada por jugadores amateurs, miembros de sus fuerzas armadas. Tal como esperaban la prensa especializada y los apasionados tifosi, la azzurra dominaba a placer. Pero desperdiciaban una ocasión tras otra, mientras los coreanos contraatacaban esporádicamente. Y como el fútbol suele ignorar los merecimientos, dos hechos le habían puesto el partido cuesta arriba en la primera etapa. Tras hacer una durísima entrada, se había lesionado su capitán, Giacomo Bulgarelli. Algo que por no haber sustituciones atentaba seriamente contra sus posibilidades. Y apenas unos minutos después, el gol de los norcoreanos. Su autor, Park Do-ik, fue bautizado por los italianos con el mote de El Dentista, porque, según ellos, los había hecho sufrir como solo un odontólogo puede hacerlo. En el complemento, los nervios, el jugar con 10 y algunas atajadas del arquero rival hicieron imposible lograr el empate a la azzurra. En tanto, los asiáticos, con el apoyo del público, fueron ganando confianza y hasta podrían haber hecho un gol más. Todo conspiró para que se diera un resultado que en Italia tomaron como la mayor vergüenza futbolística de su historia. En tanto que para Corea del Norte tuvo un impacto tan positivo que a pesar del aislamiento impuesto por su régimen, en 2002 le permitieron a Daniel Gordon que hiciera un documental con los 7 sobrevivientes de esta proeza deportiva. 등번호 7번호 단 박도익입니다. 라이트 윙. 속도가 아주 빨랐고 공격에서 골을 넣을 수 있는 기회들을 많이 만들어줬다. 박승진 라이트 하. 칠레하고 할 때 한 골이었고 그 다음에 포르투갈하고 할 때 한 골이었고 다 잘하는데 다 잘하는데 레프트 하프 이승 그냥 중장거리 올라가고 아주 잘합니다. 레프트 윙 이탈리아하고 할 때 골키퍼 이창면. 그래서 장면용은 어렸을 때부터 이 문직이라서 우리나라에서 제일 꼽히는 이분. 야, 우리가
La polémica expulsión de Ratín. Buscando el pase a semifinales, Argentina e Inglaterra disputaban un partido tan friccionado como deslucido. Mientras los locales querían imponer su velocidad, los albicelestes se las arreglaban para frenar el ritmo del partido. Con su capitán Ratín llevando el estandarte a la hora de las protestas, las demoras y de hacerles sentir la pierna fuerte. A medida que transcurría el tiempo, crecía la frustración en el equipo inglés ante lo que consideraban malas artes del rival. En tanto, los argentinos, a pesar de tener un equipo talentoso, se limitaban a defenderse y a pelear las decisiones del árbitro. Justificados algunos de estos reclamos, pues el referee desde el inicio se mostró parcializado a favor del local. Hasta que en un tiro libre por una falta de perfumo, Ratín reclama y buscando enfriar el juego, retrasa la ejecución de la falta. Tras este nuevo incidente, el referee alemán Rudolf Kreitlein contaría después que en inglés le dijo a Ratín: "Es el final para ti". Refirió que el jugador siguió protestando y gesticulándole y que él le replicó: "Ya es muy tarde, afuera". En efecto, tanto había ido el cántaro a la fuente que el árbitro Kreitlein, tras advertir varias veces a Ratín, había decidido expulsarlo. El hecho de que su paciencia se agotara tras una protesta rutinaria dejó en el ambiente que había cometido una injusticia. Y por ello los argentinos reaccionaron de manera virulenta y además de insultarlo, lo zarandearon como a un muñeco. Por su parte, fingiendo no entender el gesto del referee y enviándolo a los vestuarios, Ratín pidió un intérprete que nunca llegaría. Después de 8 minutos y superarse la amenaza de retiro, el encuentro se reanudó, con Inglaterra sin poder vulnerar el cerrojo de los argentinos. Tras su expulsión, la leyenda dice que el capitán Gaucho se sentó en la alfombra de la reina, pero la realidad es que no pasó de algún gesto a la tribuna. Y como despedida, después de su lenta caminata al vestuario, sí tuvo un gesto de rebeldía al estrujar el banderín del córner con los colores del Reino Unido. La igualdad persistió hasta faltando apenas 13 minutos, cuando Hertz logró el gol de la victoria inglesa. Como podía esperarse, el partido concluyó con un nuevo bochorno. Cuando el gaucho Oscar Mas quiso cambiar la camiseta con Cohen, y el técnico inglés Alf Ramsey se opuso de una manera rotunda. "George, no te cambies la camiseta con ese animal". De igual manera, Pinino Mas no se quedó con las ganas. Y unos metros más adelante cambió la casaca con Ray Wilson. Tras su cuestionable actuación, la salida del árbitro tampoco fue todo lo decorosa que a él le hubiera gustado. Y con su uniforme desaliñado, producto del manoseo de los argentinos, debió ser resguardado por la policía. Nacía así una rivalidad que tendría nuevos y polémicos capítulos. El eterno gol fantasma. En la final europea que soñaban los organizadores, el local, Inglaterra y Alemania, habían igualado a 2 en el tiempo regular. Arrancaron ganando los hermanos a los 12 minutos con el gol de Haller, pero los británicos igualaron rápidamente con el tanto de Hertz. El epílogo no pudo ser más dramático, pues los ingleses se pusieron en ventaja a los 78 minutos a través de Peters y ya festejaban el título. Pero faltando un minuto, fiel a su espíritu de jamás darse por vencida, Weber había igualado el marcador para Alemania.
Después del gol germano, el árbitro dio por finalizado el tiempo regular. Definirían el título en tiempo extra. Y a los 11 minutos del suplementario, el inglés Hertz lanzó un disparo que pegó en el travesaño y rebotó sobre la línea de meta. Mientras los británicos celebraban y los alemanes negaban, el árbitro Dienz vaciló y decidió consultar al juez de línea. Ni el suizo ni el soviético estaban bien ubicados, pero tras una breve charla, ambos señalaron hacia la mitad del campo. Una jugada como para verla detenidamente. Había nacido la mayor polémica en la historia de los mundiales. Si bien el árbitro diría que él dormía tranquilo porque había sido gol, al consultar a su auxiliar deja claro que no estaba seguro. El línea ruso, por su parte, daría dos versiones. En algún momento dijo que no había visto entrar la pelota, pero en sus memorias escribió que el balón había tocado la red. Por cierto, a raíz de su decisión, Brakamov se convirtió en una especie de héroe en Azerbaiyán, en aquel tiempo parte de la URSS. A tal punto que no solo el principal estadio del país lleva su nombre desde 1993, sino que hasta le levantaron una estatua. Pasadas varias décadas, el arquero Tilkovsky sigue asegurando que no necesita ver ningún video para saber que el balón no entró. Otro testigo privilegiado, Wolfgang Weber, jura que no fue gol y dice haberse puesto furioso cuando vio a los ingleses festejar. Parecía que la polémica había terminado en 1996 con el estudio de la Universidad de Oxford. Allí determinaron que al balón le faltaron 6 centímetros para cruzar por completo la línea. Y mucho más cuando su propio autor, después de 44 años diciendo que para él había sido gol, en 2010 admitió que el balón nunca había cruzado la línea. Sin embargo, en 2016, Sky Sports afirmó haber despejado el enigma 50 años después. Con el software que usa en la Premier League, determinó que el disparo de Hertz fue gol. Ya para terminar, dejamos la genial publicidad con la que Kit Kat da su particular versión de los hechos. Styles, ball, stockings round ankles. Fast. And he scored. Or has he? No. And the referee is running over to the Russian linesman. It's a goal! England lead the Germans here by 3-2. A esta altura solo se puede estar seguro de una cosa. La saga del gol fantasma no morirá jamás. Lo que quedó en el tintero, curiosidades, anécdotas, datos. Estuvo a cargo del artista británico Guillermo Carboso. Las tipografías, en contraste con carteles anteriores, son particularmente hegemónicas, pero al igual que en otros afiches está presente la figura del futbolista, en este caso el león, pateando la pelota suspendida en el aire. El león Willy fue creado por Reg Hoy, un artista inglés que ilustraba libros infantiles. Con una melena yeye, como habían puesto de moda los Beatles, viste una camiseta con la bandera del Reino Unido con las palabras World Cup cruzándole el pecho. Willy no solo es la primera mascota en un mundial, sino de cualquier evento deportivo, y su imagen se utilizó en toallas, tazas, jarras, platos, por lo que se puede afirmar que con él comenzó el merchandising tal como lo conocemos hoy.
Fue fabricado por la compañía local de artículos deportivos Schlesinger, la marca que hace las pelotas de tenis de Wimbledon. Su diseño constaba de 25 paneles rectangulares de cuero con 4 formas, contando con las versiones naranja, amarilla y blanca. Presidida entonces por el británico Sir Stanley Rose, la FIFA le abrió todos los caminos para que Inglaterra ganara el Mundial que organizó en 1966. Garantizaba así el éxito económico del torneo. Los ingleses no solo acomodaron el calendario, sino que mientras los principales candidatos eran paseados por varias ciudades, ellos disputaron todos sus encuentros en Londres, incluso la semifinal ante Portugal, que estaba programada para jugarse en Liverpool. Y en lugar de sortearlos, digitaron la designación de los árbitros. Así, el Inglaterra-Argentina lo dirigió un alemán y el Alemania-Uruguay un inglés. Además, solo sufrieron expulsiones los rivales de británicos y germanos. En tanto a ellos les dieron licencia para pegar, especialmente a Nobby Stiles, el Drácula inglés, quien era miope y cuyo juego brusco Sir Stanley Rose lo justificó así. Como él usa lentes de contacto, no puede calibrar con exactitud si golpea el balón o al adversario. Tras la derrota con Corea del Norte y previendo disturbios a su llegada a Roma, los italianos cambiaron por el aeropuerto de Génova, pero allí tampoco se libraron del fusilamiento que según sus compatriotas merecían, a tomatazos limpios. Queda para el anecdotario lo que arguyeron algunos futbolistas azzurros para justificar la caída. Ellos afirmaban que aprovechando sus rasgos fisonómicos similares, los coreanos habían cambiado varios jugadores en el entretiempo. El partido tuvo de todo al inicio, remate del uruguayo Cortés al travesaño y Tilkowski que después que se hace del balón recibe una entrada desleal de Silva. A los 6 minutos, un penalazo del germano Schnellinger rechazando con la mano un balón en la propia línea y el árbitro inglés Jim Finney que se hace de la vista gorda. Y a los 11 minutos, en la primera que tiene Alemania, Haller, con algo de fortuna, la manda a guardar. Sintiendo que estaban jugando contra la suerte y contra el referee, los uruguayos perdieron la cabeza y arrancaron la segunda etapa pegándole a todo lo que vistiera de blanco. Y así terminaron con 2 expulsados. Troche a los 49 minutos, que se despidió dándole un cachetazo a Seller, y Silva a los 54, con la policía sacándolo de la cancha. Como epílogo de este bochornoso partido que ganaría Alemania 4-0, el uruguayo Cortés le pegó una patada al árbitro. Al romper las cadenas que aprisionaban a los porteros en el área chica, el ruso Lev Yashin fue el primer gran escapista del arco. Era de porte imponente, pero ágil y flexible. Por vestir siempre de negro y porque con sus grandes reflejos parecía tener 8 brazos, se ganó el apodo con que se inmortalizó, la araña negra. Fue el primero en utilizar guantes y enseñó el camino al guardameta moderno, pues además de ser el último defensa, con sus precisos pases con la mano y con el pie, se convirtió también en el primer atacante. Fue escogido como mejor portero en mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos, y es el único arquero en la historia que ha ganado el Balón de Oro al mejor jugador de Europa. Hoppla. Schröder. Waldner. Biesinger. Waldner. Yashin. Nochmals Yashin. Die erste begeisternde Aktion des deutschen Sturms. Der schöne Schuss von Waldner wurde gebremst. Und hier die Russen. Strelzow. Tor! Und Juskowiak. Waldner diesmal ganz links herüben, da rechts außen, zu Fritz Walter. Biesinger. An Baschaschkin vorbei. Schuss Biesinger. Vollmann. Der links außen auf rechts außen zu Waldner. Waldner hat Raum.
Hier Vollmar. Zu Waldner. Fritz Walter! Kondition für die zweite Halbzeit sehr gefährlich für die deutsche Mannschaft. Fritz Walter. Aber Wiesinger war abseits. Schröder, Fritz Walter wieder. Zu Waldner. Waldner vorbei. Eckel, sehr gut gemacht. Chance für Deutschland. Waldner, Schuss! Und zweimal muss der Yashin hingreifen. Haben Sie das gesehen? Zweimal, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Und Juskowiak wird ins Freistoß treten. Die Russen bilden eine kleine Mauer. Sehr gut von Waldner, sehr gut. Der Schütze des deutschen Tores. Fritz Walter. Vollmar, bitte ein Kopfball. Kein Kopfball, aber... Espigado y tan veloz que era capaz de hacer 100 metros en 11 segundos, Eusebio, la Pantera de Mozambique, también tenía potencia, habilidad y un cañón en su pierna derecha. Como figura de la debutante Portugal, pero con rivales como Brasil y Hungría en primera fase, se esperaba corta estadía en tierras inglesas. Pero la selección lusa no solo superó ese escollo, sino que en cuartos de final contra Corea del Norte tuvo una remontada épica. Perdía 3-0 cuando apareció en todo su esplendor Eusebio, quien convirtió 4 de los 5 goles de su selección. Cayó ante Inglaterra en semifinal, pero por el tercer puesto Portugal derrotó a los soviéticos. En ambos juegos volvió a marcar Eusebio, quien fue el artillero de la Copa con 9 conquistas. Contra Bulgaria, 1 gol. Contra Brasil, 2 goles. Contra Corea del Norte, 4 goles. Contra Inglaterra, 1 gol. Contra la URSS, 1 gol. Nadie ha podido emular al británico Geoffrey Hurst, quien en Inglaterra 66 convirtió 3 goles en la final. Sin embargo, a los últimos 2 que decretaron la victoria sobre Alemania hay que ponerles un asterisco. Ya hablamos del gol fantasma, pero no del cuarto gol inglés, el tercero de Hurst, que se produjo a los 120 minutos cuando el árbitro pitó una falta y varios espectadores, creyendo que era el final del partido, invadieron el campo. A pesar de eso, Hurst siguió la jugada y al entrar al área pateó y convirtió. El gol debió ser anulado y de hecho el mismo Hurst se sorprendió cuando horas después supo que había subido al marcador. Robert Bobby Charlton es la figura emblemática del fútbol inglés. Deporte chaplinesco, su talento conductor y su cabeza calva quedaron en el recuerdo de los amantes del buen fútbol. Participó en 4 mundiales, pero alcanzó su pico de rendimiento en el torneo del 66. 8 años antes de levantar la copa, sobrevivió milagrosamente al trágico accidente aéreo de Múnich en el que perecieron casi todos los integrantes del Manchester United.
cuando fue catapultado del avión por el impacto y lo encontraron en su asiento con el cinturón de seguridad abrochado. Por su parte, Bobby Moore es para el fútbol inglés como su estatua de 6 metros y 2 toneladas que da la bienvenida al mítico estadio de Wembley, todo un símbolo. Su falta de corpulencia tuvo que aprender a compensarla con agilidad y astucia, refiriéndose a su sentido de anticipación. El técnico del Celtic, Jock Stein, dijo: debería haber una ley contra Bobby Moore, pues él sabe lo que va a pasar 20 minutos antes que todo el mundo. El que Pelé haya dicho, es el mejor defensa al que me he enfrentado, define a la perfección al capitán de la Inglaterra campeona del mundo. Próxima publicación, capítulo 9, México, 1970, Brasil, el campeón irrepetible. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No te olvides de comentar, queremos saber tu opinión.